Hemos completado ya la primera semana del estudio de la campaña 40 días con propósito del libro Pastor Lee Warren y nos corresponde ahora hacer el resumen de la segunda semana que tiene que ver con el primer propósito. El primer propósito de vida, de por qué Dios nos hizo, es que fuimos planeados, fuimos creados, fuimos diseñados por Dios para agradar a Dios. Como dice, Dios no se sentía solo, estaba en comunión consigo mismo y con la Trinidad, por lo tanto no nos necesitaba, pero a Él le agradó hacernos. Y dice que fuimos planeados para agradar a Dios, para agradar a Dios. Y eso implica que Dios ama ciertas cosas, Dios nos dotó de sentido, nos dotó de habilidades, nos dotó de dones, nos dotó de un cuerpo que tiene ciertas capacidades, pero todo eso en un marco de bendición, para ser usados para agradar a Dios, para ser usados para hacer de bendición al prójimo, como dentro de los propósitos que hay. Pero muchas veces esas cosas se superan. Por ejemplo, muchas veces usamos los sentidos para pecar, usamos nuestro cuerpo para hacer daño, otro tipo de pecado. Y también usamos las cosas como indebidamente. Pero Dios nos dotó de muchas cosas para que las disfrutáramos, pero dentro de un marco que Dios estableció. Y es lo mismo que yo digo, en el estudio de la ingeniería que tuve en la universidad, muchas veces hablábamos de los diseños ergonométricos, hablábamos de, por ejemplo, estábamos pensando, vamos a hacer una plancha, ¿verdad? Y la plancha, usted sabe que una vez que se hace el diseño de la plancha, hay una advertencia que dice, mire, esta plancha usted no la puede meter al agua, eh, porque va a explotar, porque va a haber un cortocircuito, porque la plancha no está hecha para que usted la meta al agua. O sea, usted hace advertencia y le dice, mire, esta plancha también se puede sobrecalentar si usted no sigue cierta... La persona que diseña o los que hacen inventos y diseñan saben cuáles son el uso y las limitaciones que tiene el invento. También cuando usted tiene un auto, sabe que el auto tiene que ir cambiándole el aceite a cada cierto tiempo y le dice los daños que puede ocurrir. O sea, hay unas ciertas normas de uso de las cosas. Bueno, el que lo hizo a nosotros fue Dios. Nos guste o no nos guste, nosotros tenemos limitaciones. Estábamos escuchando a Sonia sobre el daño que le estaba haciendo a ella a su ser el uso indebido del alcohol, de la ingesta. Bueno, nosotros nos fuimos hechos para eso, para intoxicarnos y perder el sentido, porque nos hace mal, porque destruye nuestro cuerpo, porque afecta a nuestra personalidad, porque afecta a nuestra alma. O sea, hay limitaciones. Entonces, nosotros fuimos hechos por Dios y el que más sabe de nosotros mismos es Dios. Dios no es un agua fiestas cósmico que tiene un montón de prohibiciones. No es un agua fiestas, hoy Dios me prohíbe cosas. Dios no prohíbe nada. De hecho, en un momento dado dice Dios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. O sea, de alguna manera, yo tengo que tener conciencia de que estoy hecho para ciertas cosas y no para otras. Y que dentro de las cosas que Dios me dio hay límites también. ¿Verdad? Por ejemplo, Dios quiere que yo disfrute de la sexualidad, que yo pueda tener relaciones sexuales, pero Dios dice que estas relaciones sexuales son bendecidas dentro del matrimonio, pero cuando hay una vida promiscua, eso trae consecuencias espirituales que la gente no conoce. No tiene idea, muchas veces cada vez que yo me junto con una persona, mi ser interior es afectado. Yo no lo veo, yo no sé, pero las consecuencias a largo plazo se dejan ver. Entonces fuimos hechos de una manera, o sea, Dios no, el sexo es malo, hermano, nunca el sexo ha sido malo. Dentro de ciertas facciones religiosas se dio a entender de que la sexualidad era mala y eso es totalmente antibíblico. El sexo lo inventó Dios para que nosotros lo disfrutáramos, pero dentro de un marco. Cuando nos salimos de ese marco, está mal. También el hecho de disfrutar de los alimentos. Nosotros podemos disfrutar de los alimentos bien, pero cuando eso se transforma en gula, también es malo. O sea, todo tiene su marco. Entonces, Dios, y eso es lo que debemos entender, que Dios no es un aguafiestas cósmico, sino que el que nos hizo sabe cuáles son nuestras limitaciones. Los daños generalmente pueden ser físicos, pero normalmente los daños a los cuales se refiere Dios son espirituales, de las cosas que tú no ves, pero que se van a manifestar.
en depresión, se van a manifestar de alguna manera en distintas formas, que tú vas a ver que tu vida no logra muchas veces salir a flote como debiera ser, porque hay cosas espirituales que han sido dañadas. Las heridas físicas que uno tiene, por ejemplo, yo de repente examino mi mano y me veo cicatrices, o veo una herida, las puedo ver. Yo puedo visualizar el estado de una herida física. Si yo me hago un corte, veo si la costra, veo si esa herida está entrando, tiene pus, se está recuperando, se está sanando, y si tiene pus, yo la remuevo y le hago una curación, le boto todo lo que está en descomposición, y yo puedo tener un control visual sobre la herida. Se la veo su evolución y puedo. Pero las heridas espirituales, las heridas del alma no se ven, pero, pero se manifiestan. Entonces, los daños que puede tener mi alma no son fáciles de resolver, porque hay que saber dónde está el origen, dónde está la herida y todo eso. Entonces, y es un trabajo bien fuerte muchas veces. Pero nuestros actos contrarios a la ley de Dios y a como Dios nos hizo, traen consecuencias del alma. No podemos decir, no, burlé a Dios y Dios no puede ser burlado. Entonces, aquel que nos diseñó nos advierte que ciertas actitudes, ciertas conductas o el pecado va a traer consecuencias. La Biblia dice, el alma que pecare morirá, y no se está refiriendo a la muerte física o a la muerte después del juicio, sino a la muerte en vida. El alma que pecare morirá. No fuimos hechos para pecar. No fuimos hechos. Entonces ahora estamos retomando esto de la campaña y vamos a ver el que fuimos planeados para dentro de los propósitos está amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es una orden de Dios y es una condición donde nosotros vamos a ser bendecidos amando a Dios con todo nuestro ser. Vamos entonces. El primer propósito de la vida debiera ser agradar a Dios con toda tu vida, vivir para complacerle. Eso debería ser. Y significa que yo voy a entender qué es lo que complace a Dios, qué es lo que agrada al corazón de Dios, cómo yo puedo agradar a Dios. Entonces, el primer propósito de mi vida es planeado para agradar a Dios. ¿Y qué es lo que agrada al corazón? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué cosas agradan a Dios? Yo podría darte algunas cosas ahora, cuando dice que el Señor se goza en la persona que es íntegra, Dios se goza en aquel que es misericordioso, muchas cosas pero vamos a ver desde el punto de vista qué es lo que agrada a Dios. Fuimos planeados para agradar a Dios. Debería ser el primer propósito de la vida. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Lo que yo hago, lo que yo digo. Bueno, vamos a ver. Agradar a Dios se conoce como adoración. Lo estamos adorando. Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dice, se complace. O sea, se agrada a Dios de los que le temen. Y cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo. Hay gente que le tiene miedo a Dios. No, no, no. Temores significa que temor es como un temor, el temor que teníamos a nuestros padres también de defraudarlo, el temor que teníamos de hacer algo que iba a afectarlo a ellos. Ese es un temor. Entonces dice, de los que le temen, no es que le tienen miedo, sino aquellos que sienten que que una acción puede afectar su relación con Dios o desagradar a Dios. Entonces viven pensando que eso no debe ocurrir en sus vidas. Y es súper importante eso. El temor no tiene que, sino que el temor a no hacer lo correcto. No es el temor a Dios, a que yo le tengo miedo a Dios porque me puede castigar. Y que era un típico discurso de la Edad Media, donde la gente vivía muy complicado porque vivía en un pánico tremendo, porque lo que se le enseñaba era un miedo a Dios y al castigo. Lo único que se hablaba del castigo de Dios, pero no se hablaba de la misericordia de Dios. Entonces, agravio se conoce como adoración. La adoración es mucho más que música. No es para beneficio propio, no es parte de tu vida, es tu vida. Entonces, muchas veces confundimos la adoración, creemos que adoración es música. No, no. Adoración es un estilo de vida, es una forma de vivir. Todo lo que yo hago es adoración. De hecho, la Biblia dice que todo lo que hagamos
hagámoslo como para el Señor. O sea, todo mi ser, ya sea que me levante, me duche, cocine, trabaje en lo que trabaje, vaya en un bus, converse, todo mi vida debe ser un acto de adoración, todo es adoración a Dios. Todo aquello que está cumpliendo el propósito por el cual Dios me hizo, es una acto de adoración. Entonces la adoración no es música, de hecho, como dice el pastor bien claro, muchas veces hablamos de la música, e incluso separamos la música y decimos que la música muy movida es alabanza y que la música más suave es adoración, ¿verdad? Y tiene que ver con las actitudes que tomamos. Normalmente la música que es más movida, más jubilosa, entonces decimos, es una música que tiene que ver con alabanza, estamos hablando de Dios. Bueno, todo es adoración. La música más suave, algunas más llena de emoción y sentimiento, la llamamos adoración. No, no es música, la adoración no es música. La adoración es un estilo de vida. Que la música está incluida en eso. Entonces, adoramos a Dios con nuestra vida. Vamos a ver. ¿Qué hace sonreír a Dios? Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Confiamos en Él completamente. Lo obedecemos de todo corazón. Lo alabamos y le manifestamos la gratitud continua. Usamos nuestras habilidades. Eso, cada una de estas cosas. Dios sonríe, Dios se agrada cuando lo amamos por encima de todo. ¿Y cómo le manifestamos amor a Dios? Con acciones. Cuando le obedecemos su mandamiento. O sea, muchas veces priorizamos a Dios por encima de todas las cosas. A todo esto no se trata tampoco de un fanatismo religioso, porque hay gente que entiende prioridad cosas que no son prioridad. La prioridad significa que Él ocupa el primer lugar en mi corazón frente a cualquier cosa. ¿Y qué significa eso? Que yo no voy a estar dispuesto a agradar a una persona que me está llevando o me está insinuando una cosa que yo sé que no es correcta por agradarle a él, porque si yo no agrado a esta persona, mi relación con ella se va a ver afectada y a lo mejor nunca más va a querer ser mi amigo. No, entonces yo digo, no, voy a poner a Dios por encima de esa amistad. Prefiero perder esta amistad que desagradar a Dios. Entonces ahí estamos poniendo a Dios por encima de todo. Por eso la Biblia dice que Dios Jesús trató el tema de una manera brillante cuando habló de las tres P que nosotros. Dios quiere tener la primera prioridad sobre cualquier persona, sobre cualquier propósito, sobre cualquier procesión. Y cuando Él habla de la cruz, aquel que me lleva su cruz cada día, aquel que no anuncia a Padre, Madre y aquel que no anuncia todo lo que posee, bueno, ahí está hablando que Dios quiere tener la primera prioridad en todo, cuando está por sobre todo. De hecho, hay personas que son seriamente afectadas por, eh, por su cuestión económica. O sea, no tienen tiempo para Dios y no lo van a tener porque están en proyectos, digamos, económicos, en negocios, y que el negocio ocupa toda pero no hay tiempo para Dios. Y resulta que tú te vas a morir y tu negocio no te va a poder llevar. No te lo va a poder llevar y vas a presentarte ante Dios en una condición paupérrima, porque nunca procuraste. Entonces, no es así. Entonces, por encima, cuando confiamos plenamente en Él, sobre todo en los tiempos oscuros, cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos que salieran, cuando las cosas no se están dando de la manera que nosotros quisiéramos, ahí se ve la confianza de Dios. Yo confío. Me es interesante porque lo que le estaba contando a Miriam, a ustedes, sobre la oración que teníamos con respecto a la posibilidad de que se restableciera la oración con su hija, fueron, fueron mucho tiempo. Esa oración se prolongó por años, por lo menos el tiempo que estamos juntos, como miren, nosotros estábamos orando por eso. Y de repente, como que la cosa empeoraba, como que se veía que más alejada estaba la muchacha. Entonces, en vez de ver como que se acercaba, nosotros de repente vimos, en ese tiempo podíamos haber dicho, bueno, ¿para qué vamos a seguir orando? Pero confiamos que Dios podía en cualquier momento cambiar esa situación. Y seguíamos orando. Entonces, la confianza en Dios se ve en los momentos en que las cosas se ven nublosas, como que no hay respuesta, como que Dios está alejado. Ahí porque confiar en Dios cuando todo está bien, no tiene mucha, digamos, gracia. Confiamos plenamente cuando lo obedecemos de todo corazón, cuando cumplimos los mandamientos con agrado. Y no, pucha, tengo que hacer esto, o sea, ¿por qué no tengo que ser al último? ¿Por qué no tengo que mentir si la mentira alguna vez me ha servido y me ha ayudado para salir de problemas? Bueno, llegamos a la conclusión de que lo obedecemos con corazón comprometido.
que es lo mejor. Lo alabamos y le decimos cosas lindas a Dios y damos gracias. Dar gracias y salir de una actitud de corazón o acciones de gracia es difícil ver entre los cristianos. Y las acciones de gracia son distintas. Cuando yo llevo a una ayuda a una persona, y Señor, en agradecimiento voy a entregar esta premisa, en agradecimiento a ti voy no sé, pues si estoy en un templo, a lo mejor voy a hacer un arreglo ahí, acciones de gracia y palabras de gracia. Muchas gracias a Dios, manifestar agradecimiento, no está mucho en la boca de los creyentes. Y usamos nuestra habilidad. Nosotros estamos haciendo sonreír a Dios cuando Dios nos hace sonreír a nosotros. El pastor nombra esta película Carros de Fuego. Yo vi esa película un par de veces, que es una película de real de las primeras Olimpiadas. Y había un pastor, un joven pastor, que era muy bueno corriendo. Incluso él no quiere correr el domingo y tuvieron que hacer un arreglo para cambiar la carrera, porque él no está dispuesto a correr el día del Señor. Es fuerte. Y él dice en un momento, porque su hermana lo cuestionaba, que tenía que dejar las carreras, porque él estaba llamado a ser misionero, y que tenía que ir a hacer misiones, y que eso de las carreras, de competir, lo apartaba de ese propósito. Entonces él dice, Dios me hizo veloz. Y siento, dice, cuando corro, que Dios se agrada. Sí, Dios se agrada de que tú uses lo que Dios te dio, tus talentos, tus habilidades. Las habilidades no son, durante mucho tiempo, hubo gente en su ignorancia en la iglesia que menospreció los talentos naturales y puso los dones por sobre los talentos. O sea, la única manera que tú podías servir a Dios era a través de los dones. Eso trajo bueno, eso es del diablo realmente. Cuando el diablo distorsiona la verdad de Dios, los dones y los talentos son de Dios. Dios te los dio. Y los dio para que usted lo usara para su gloria. Cuando tú usas tus habilidades que Dios te dio, tú estás agradando a Dios porque te las dio Él para que las usaras, no para que las contemplaras. Entonces, el diablo usó sistemas religiosos para menoscabar las habilidades y hacerlo. Cuando una persona usaba su habilidad en la iglesia, pero no son los dones estos del mundo. No, hermano. Las habilidades son también parte de lo que Dios nos dio. El corazón de la adoración es rendirse y entregarse. Dos palabras, entrega y rendición. En Romanos 12:1, así que hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, su culto a razón. Entonces, eso, rendirse, es algo, como dice el pastor, que no es muy, digamos, muy exaltado ahora, muy reconocido. Bueno, de hecho, se habla de rendirse, que no debo rendirme nunca frente a una situación. De hecho, la mejor estrategia es cuando yo evalúo mi situación, hay momentos en que sí tengo que rendirme, independiente. De hecho, nunca olviden la salida de las Filipinas que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses, se rindieron, salieron, arrancaron, porque mejor era recuperarse para volver a intentar que no. Entonces, no toda rendición es algo desfavorable. Y ante Dios, el rendirse es una condición única, o sea, sine qua non, como dice, es una condición que tiene que cumplirse. Yo me rindo ante Dios. Cuando dice, hay gente que dice que rendirse nunca, te enseñan que tú no tienes que rendirte nunca. En cuestiones humanas, tú puedes mantenerte firme, muy bien. Tal vez tú puedes decir, yo no me voy a rendir, voy a seguir intentando, y yo tengo una actitud así en la vida. Generalmente, cuando estoy haciendo algo, no me rindo, pero fácilmente trato de ver las distintas opciones para poder solucionar un problema. Pero frente a Dios no. Frente a Dios nosotros tenemos que estar quebrantados, rendidos. De hecho, si ustedes examinan la vida de David, David era un hombre que no le tenía miedo a nadie. Ni le tuvo miedo al gigante, ni en batalla, nunca tuvo miedo. Era un hombre muy valiente. Pero cuando estaba frente a Dios, él se quebrantaba. Agachaba el moño, como decíamos nosotros. Él se rendía. O sea, el valor, el valor y la actitud de mantenernos firmes puede ser con seres humanos, pero nunca con Dios.
ante Dios nos rendimos y nos entregamos. Entregarse es, cuando habla la palabra entrega, significa que yo estoy comprometido con todo mi ser hacia Dios. Entonces, de hecho, la entrega es muy pobre de repente en algunos creyentes. La entrega es muy miserable. Y entregarse, entregarse, de hecho también eso ocurre en los matrimonios. No siempre las dos personas se entregan en la misma condición y eso trae problemas. La entrega es un compromiso total. Yo estoy totalmente comprometido con el Señor. Me rindo y me comprometo. Para poder rendirnos a Dios debemos confiar en Él y reconocemos nuestras limitaciones. Somos gente limitada. Necesitamos del Señor, de su guía, de su dirección, de su poder. Necesitamos de su consejo, pero también necesitamos muchas veces que obre. Hay momentos en que nosotros ya no podemos. Por ejemplo, lo que estaba planteando Tamara, con respecto, y lo que estaba planteando también Ana Victoria, con respecto a enfermedades, en el caso del papá de Tamara, la lucha que tiene con el alcoholismo, y en Ana Victoria este joven que está a punto de morir. Ya no se puede hacer nada. El joven, por más cosas que quisiera hacer, no puede. No puede. Él está en este instante completamente incapacitado de poder cambiar su condición de salud. En el caso del papá de Tamara, una lucha permanente porque va a sentir hasta el olor del alcohol, aunque no haya alcohol, porque su mente y el diablo mismo trabajan para que él no salga de eso. Entonces es una lucha. Ellos no pueden hacer nada. Ellos no pueden hacer nada por cambiar la condición de intoxicación que tiene el papá de Tamara y la condición de enfermedad extrema que tiene el pariente o el amigo de la Victoria. Entonces, ¿qué pasa ahí? No podemos hacer nada. Rendirnos, reconocer que tenemos limitaciones, que no podemos estudiar. Hay gente muy orgullosa que está en guerra con Dios y dentro del pueblo cristiano hay personas que no quieren reconocer que están limitados y que necesitan de Dios. Yo necesito hablar con Dios en todo momento, preguntarle a Dios qué Él piensa, cómo puede. Aunque yo creo que sé cómo hacerlo, necesito el consejo. Debemos confiar en Él, que Él sabe el mejor camino para nosotros. Y rendirse es confianza en Dios. Yo me rindo porque confío en Dios. Es como que le estoy entregando el mando a Dios, que es lo que tenemos que hacer. El mando de nuestra vida lo debe tener Dios. Y ser como Pablo, que dice, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Entonces, dentro de lo que agrada a Dios, es que nosotros nos rindamos y reconozcamos que somos personas con limitaciones. Yo creo que existe una cantidad de creyentes que no reconocen sus limitaciones. Incluso, incluso es más delicado esto, porque usan la fe, usan la palabra de Dios. No, dijo Dios está conmigo, yo todo lo puedo hacer. Es que no se trata de que Dios esté contigo, no. Que Dios no te ha aniquilado la voluntad y espera que tú rindas su voluntad. Hay cosas que tú tienes que decidir, cosas que tengo que decidir yo, pero la voy a decidir conforme Dios me guía. Entonces, muchas veces hay ni siquiera un fanatismo, hay una distorsión de mi relación con Dios. Hay gente que en el nombre de Dios hace muchas tonteras y empuja a otras personas porque ellos creen que no necesitan hablar con Dios porque supuestamente están súper ungidos y todo lo que hagan va a estar bajo la dirección de Dios. No, la misma unción que se nos da tiene que ser administrada por Dios y Dios tiene que aconsejarnos cómo hablar y guiarnos en lo que vamos a hacer. De hecho, Jesucristo sanó a muchas personas, pero hubo gente que no fue sanada por Dios ni fue tocada. De hecho, es interesante porque cuando él va a sanar al hombre que está en la fuente esta que, Bethesda creo, no me acuerdo bien, creo que está el hombre que no puede alcanzar, el paralítico que no puede alcanzar a llegar al agua, cuando el ángel mueve el agua para ser sano, porque otro llega antes que él, Jesús va y lo sana, pero dice que había mucho más. Pero ¿por qué no habla de que sanó a los otros? ¿Por qué sanó eso? Entonces, la idea es que dice Jesús, lo que veo hacer al Padre eso hago. O sea, él estaba ya bajo la dirección de Dios.
Nosotros tenemos que confiar en Él y reconocer que estamos limitados, pero tampoco usar la unción como decir esto nos libra de las limitaciones. No, 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 la unción no te libra de las limitaciones. La unción es la unción de Dios o lo que Dios te dio, es para que tú lo uses bajo la dirección de Dios. Jesús no hacía las cosas que él quería, dice, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, el Señor está haciendo guiado por Dios, y la mayoría de los apóstoles también. También. De hecho, es interesante ver la conducta de Pablo frente a la muchacha, que lo está siguiendo y que lo está molestando, diciendo, estos son hijos de Dios, son enviados de Dios. Durante muchos días soportó a la muchacha hablar, hasta que en un momento, guiado por el mismo Dios, cuando se estaba transformando en un estorbo, reprende el espíritu y lo expulsa. Pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué Pablo soportó varios días que esa muchacha estuviera? Porque no había recibido ninguna instrucción de Dios de hacerlo así. Él no estaba, yo me imagino que los creyentes ahora habían hecho un machitún y habían pescado a la muchacha para sacarla porque estaba estorbando, pero Pablo no hizo eso, porque está bajo la dirección de Dios. Entonces debemos confiar en Dios y reconocer que tenemos limitaciones, aunque Dios nos haya dotado de dones y tengamos talento, somos personas limitadas y tenemos que reconocerlo. Hagámonos los mejores amigos de Dios. En Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ya os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es interesante porque la meta más grande de un creyente es ser amigo de Dios, ni siquiera siervo, ni siquiera discípulo, amigo de Dios. Amigo es una palabra muy grande, porque el amigo hay una intimidad. Entonces, esta es una relación de amistad muy especial, porque la relación de amistad, por eso usted tiene que mirar la Biblia a los ojos de la Biblia y no al entendimiento humano. Porque si usted empieza a examinar la relación de amistad entre dos personas de esta tierra, normalmente es una relación de amistad donde hay una relación de iguales, somos iguales, ¿no? Pero la relación de amistad con Dios no es una relación de iguales, es una relación de amistad, de intimidad, pero la Biblia dice dice, os llamaré amigo si hacéis lo que yo os digo. O sea, es una relación de amistad donde Dios está por sobre nosotros y nos dice que debemos hacer. Oye, ¿en qué relación de amistad le vamos a decir a un amigo, oye, tú eres mi amigo si tú haces lo que yo digo? No, 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 pero aquí sí. Por eso tenemos que entender la Biblia por sí mismo. Entonces Jesús quiere que nosotros lleguemos a ser amigos de Dios. ¿Cómo llegar a ser el mejor amigo de Dios? Conversando constantemente con Dios y meditando continuamente en su palabra. Es el camino. O sea, yo tengo que hablar con Dios, yo tengo que hablar con Dios en todo tiempo. La adoración, recuérdense, no tiene que ver con música. La adoración, la música es parte de la adoración. Puede ser parte y no importa si esta música es más movida, que le llamamos balanza, es parte, pero no es la adoración en sí. Adoración es un estilo de vida. Y llegamos a ser amigos de Dios conversando con Dios. Y conversamos con Dios no solamente cuando oramos o cuando nos apartamos, es una cosa que podemos hacer durante todo el día y a cada instante. Y eso se forma un hábito, una forma de andar. Yo estoy en el bus y de repente le digo a Dios, Señor, que hay en tu corazón, o lo alabo, siento te doy gracias, salgo palabra de alabanza. Eso debo proponerlo. Por eso tenemos que hacer un examen nuestro profundo. Porque ¿qué importancia tiene el Evangelio y tiene Dios en mi vida? Porque el Señor dice, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si el Señor no pesa en importancia en mi corazón, probablemente mi corazón no va a andar detrás de eso, no va a pasar en mi mente momentos de adoración, ni se va a actuar conversaciones espontáneas con Dios. Porque, porque él no es el tesoro. Entonces yo debo de meditar qué importancia, y muchas veces la actividad diaria de este mundo, los negocios, el dinero, eh, la intención de logros académicos o materiales, logros intelectuales,
son más importantes que Dios. Entonces, o sea, por favor, no estoy diciendo que usted no tenga metas de este mundo, porque las debe tener. De hecho, sería totalmente irresponsable si usted no la tuviera. Pero no pueden estar por sobre Dios. Por eso, cuando Jesús plantea las tres P, es gravitante. Tener la primera prioridad sobre cualquier propósito, posesión y persona. Y parte diciendo que aquel que no ama más, que ama más a padre, madre y mujer, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús está diciendo que Dios quiere tener la prioridad sobre cualquier persona. Cuando Dios dice que aquel que no toma su cruz cada día y me sigue, está diciendo que Él quiere tener la prioridad sobre cualquier propósito, sobre cualquier meta. Está por sobre. Y cuando Él dice que aquel que no usa todo lo que posee no puede ser mi discípulo, está diciendo que Él quiere tener la prioridad sobre cualquier posesión. Que son tres cosas que pesan en nuestra alma. Persona, meta o propósito y posesión. Y Él quiere estar por sobre todo eso. Debemos, para ser amigos de Dios tenemos que pensar que eso tiene, que Dios tiene que pesar en nuestro corazón. Y para eso tenemos que tener un tiempo de reflexión, saber cómo vemos a Dios. ¿Es un tesoro, el Señor es un tesoro en mi vida? ¿O algo lo está ahogando? Y que eso es una locura, hermano, es una locura tremenda. Es una locura que dediquemos el 99.9% de nuestra vida a cosas que no tienen que ver en lo espiritual, sabiendo que el 0,1% va a definir nuestra vida. Que debe ser muy triste llegar que nos pille la muerte y que enfrentamos a Dios con una pobreza o incluso camino al infierno. Porque no tomamos en cuenta que era lo que pesaba. De hecho, trabajamos incesantemente, como dice Jesús, por lo que perece. Y por eso el Señor pone estas cosas ahí. Por eso pone cosas bien simples. Y también pone lo que sería cuando nosotros hablamos del veneno, hablamos de elementos que te van a ayudar a sanar, ¿verdad? Eh, cuando Dios pone ciertas demandas que son difíciles para cumplir, también pone el camino para ser libre de las tentaciones. Mire, nosotros tenemos que recuestionar nuestra vida desde el punto de vista de cuáles son las prioridades. Porque a lo mejor en esta locura le estamos dando tanta importancia a cosas que no tienen tanta importancia y que van a perecer con nosotros. De hecho, cuando tú te mueras, la conclusión más, y yo me muera, es una realidad, porque tú has ido tantas veces al cementerio a dejar a gente que se ha muerto, cuántas veces has participado, y tú sabes conscientemente que esa gente murió, la metieron en un cajón y todo lo que tenía no se lo pudo llevar. Que sacrificó vida, sacrificó tiempo, sacrificó dinero y no se puede llevar nada. Y está muy empobrecido ante Dios, donde se está determinando su eternidad. Pero todo fue invertido en este mundo. De hecho, por eso Dios pone estos elementos que van a contrarrestar un poco esto. De hecho, cuando dice renuncia a todo lo que posee, o dice que ame menos a padre y madre, está diciendo que tú tienes que tomar una actitud de decir, son importantes mi mamá, mi papá, mis hermanos son importantes en mi vida, pero no pueden estar por sobre Dios. En mi corazón y en mi acción no pueden estar. Que es importante la casa que tengo, el auto que tengo, mi sueldo, el dinero que tengo, pero no puede estar por sobre Dios, ¿verdad? Y muchas veces pasa a ser una cuestión idolátrica. Es muy importante los proyectos que tengo, pero no puedo estar por sobre Dios. ¿Y qué significa estar por sobre Dios? Que ninguna de esas cosas me puede privar de conversar con Dios y meditar con Dios. Pero si esas cosas no me permiten meditar con Dios, ni conversar con Dios, entonces quiere decir que esas cosas no están siendo por sobre Dios. Entonces, llevamos a ser amigos conversando con Dios. ¿Tenemos tiempo para conversar con Dios? ¿Tenemos tiempo para meditar en su palabra? No, hermano, tú no estás meditando en la palabra de Dios cuando tienes una lectura lineal de la Biblia. O sea, yo leo un pasaje de la Biblia hoy día en la mañana y listo. No, 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 no.
y leer. Nosotros meditamos cuando nos concentramos, fijamos nuestros pensamientos en alguna palabra que Dios da y le damos vuelta a nuestra mente y pensamos por qué Dios nos dijo esto y pedimos a Dios que amplíe esa verdad o esa palabra en nuestra mente. Le estamos pidiendo a Dios que nos siga bendiciendo, que es lo que hacían los discípulos. Acuérdense cuando Jesús contaba una parábola. Los discípulos llegaban al lugar y decían, queremos que nos explique la parábola. O sea, queremos seguir conversando del tema. Queremos seguir hablando del tema. Porque no lo entendimos todo. De hecho, yo escucho algo, leo algo, pero al momento como que me quedan cosas. Si, meditando va formando eso en mi corazón. Llego a ser amigo de Dios. Llego a conocer a Dios. Conocer a Dios es todo un desafío. No digo que tú vas a conocer totalmente a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que Él dice, ¿en qué debe gozarse? Él no se va a gozar en que tú seas un valiente, sino en conocerme y entenderme. Entonces, ahora, porque hay muchas cosas que son complicadas. Yo se lo explico. Por ejemplo, el sentido de justicia de Dios no es el mismo que tú tienes, ni que tiene el mundo. Y lo vimos cuando va y le paga de diferentes maneras a los jornaleros, y le paga lo mismo al que trabajó casi nada que el que trabajó todo el día. Entonces, mucha gente se enoja. Si tú le preguntas a un ser humano en esta tierra, ¿quién tiene que ganar más? ¿El que trabaja más o el que trabaja menos? ¿Qué te va a responder el sentido común de nosotros? El que trabaja más. Porque el que trabajó más merece, pero para Dios no es así. De hecho, le dio lo mismo, le pagó lo mismo al que trabajó menos. Y eso produjo el descontento de aquellos que tuvieron todo el día y empezaron a hablar mal. Entonces, ahora, yo sé que el sentido de justicia de Dios no es lo como yo lo veo. Entonces voy conociendo cómo es el sentido de justicia de Dios. Por lo tanto, a mí no me va a molestar cuando Dios bendiga a una persona que no tiene a lo mejor ni siquiera una relación profunda con Dios y que está recién empezando y la bendiga y yo decir, oye, pero esta persona está siendo más bendecida que yo, porque Dios le agradó hacerlo. Yo no voy a cuestionar, yo estoy preparado para entender que Dios es así y no me voy a enojar y voy a gozarme con Dios y voy a alabar a Dios por eso, porque yo lo estoy conociendo. Hay cosas que debemos conocer de Dios, decisiones que toma Dios, porque de hecho es todo un desafío entender la actitud que tiene Dios con David y que tiene Dios con Saúl. Es todo un desafío. ¿Por qué? Porque si nos empezamos a dar vuelta, para mí el cretino más grande fue David, no tanto Saúl, porque se pegó su metida pata, digamos, a nivel estratosférico, con respecto a la violación de su hija, con respecto al adulterio y otras cosas más que hizo. Sí, sí, pero Saúl no se pegó tantos condoros, perdón la expresión, como David. ¿Y por qué? Entonces hay que hacer toda una meditación para poder entender qué está valorando Dios. Y eso me permite ir conociendo a Dios, porque tú no puedes conocer a Dios desde el punto de vista del entendimiento humano, de lo que es justo de parte de Dios, de lo que Dios valora humanamente. Dios no valora las cosas como las valoramos nosotros. Y eso es todo un desafío, porque si yo logro entender eso, me alineo con Dios fácilmente. Sé lo que le agrada a Dios. Entonces es todo un tiempo de meditación, ir conociendo a Dios. No, te voy a decir que tú no vas a agotar el conocimiento de Dios porque Dios es infinito, pero tú vas a conocer lo que Dios quiere que tú conozcas. Y eso se hace conversando con Dios y meditando. Y meditar y conversar con Dios requiere un tiempo, requiere una prioridad. Pero si Dios no ocupa un lugar importante en mi corazón, no va a haber tiempo ni para conversar ni para meditar. ¿Verdad? Desarrolla tu amistad con Dios siendo sincero con Él, obedeciéndole en fe, valorando lo que Dios valora y deseando su amistad más que nada y considerándole lo más importante. Cada uno de nosotros tiene que hacer un alto en nuestra vida, empezar a darnos vueltas. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo realmente estamos siendo sinceros con Él? Dios aborrece la hipocresía. ¿Estamos obedeciéndole en fe? Hay muchas cosas que no vamos a entender. Como dice la obediencia, está antes que el entendimiento. Yo no necesito entender para obedecer, yo obedezco. De hecho, los ángeles de Dios son eminentemente obedientes y no andan cuestionando a Dios. Si Dios le dice, saca tu espada y mata a todo este pueblo, el ángel no va a estar diciendo, oye, pero tú no tienes misericordia de esta pobre gente. Él saca su espada y lo hace. No cuestiona a Dios.
Nosotros cuestionamos a Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? El ángel no, es eminentemente obediente. Y cuando tú obedeces, viene el entendimiento. Yo no tengo que... Dios no nos puso, escuche esto, Dios no nos puso la carga del entendimiento, sino de la obediencia. Pero tampoco Dios se va a negar a que entendamos, porque también dice que tenemos que tener una adoración racional, sino que Él quiere que la obediencia esté por sobre el entendimiento, porque Él va a hacernos entender sí o sí, pero la obediencia está antes. Antes. De hecho, cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a su hijo, eso no tiene ni pie ni cabeza, porque la lógica era que lo que estaba pidiendo Dios era lo que él mismo había aborrecido de las religiones paganas. Y le estaba pidiendo que hiciera algo que Dios había dicho abiertamente que era aborrecía. Entonces Abraham no se fue por el entendimiento, porque yo creo que para él no entendía nada lo que estaba haciendo. Se decidió obedecer y después vino la respuesta de Dios. Pero la obediencia está por sobre el entendimiento, tienes que entender eso. Está la obediencia primero. Yo no tengo que entender para obedecer. Yo tengo que obedecer, entiendo o no, pero el entendimiento va a venir. O sea, Dios te va a dar el entendimiento porque no va a dejarlo algo flotando. Entonces la obediencia se hace en fe. Por eso dice, obedeciendo en fe. Muchas veces vamos a obedecer sin tener un entendimiento de lo que se nos está pidiendo. Pero hablando de lo que Dios valora, es sumamente importante. Eso yo lo llamo santidad. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece es santidad. La santidad no es una cuestión moral, ética, eso es pureza. Dios nos llama a ser puro y santo, puro y santo. La pureza tiene que ver con cuestiones morales, pero la santidad tiene que ver con algo muy simple, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y por eso yo siempre pongo el ejemplo de las viudas, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para Dios es sumamente importante la viuda. Eso no tiene que ver con una cuestión moral. Pero si para ti las viudas no son importantes y las desprecias o no las atiendes y no le digas, entonces tú no amas lo que Dios ama. Ah, pero yo soy puro, no peco, no soy adúltero. Sí, eso es puro, pero no eres santo. Porque santo es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios ama. Entonces, valorando lo que Dios valora, dándole importancia, deseando su amistad más que nada, y considerando algo importante. Esto es sumamente importante. Recuerdo siempre, la obediencia está por sobre el entendimiento. La adoración que agrada a Dios. Dios quiere que todo de ti, no una parte. Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Con todo nuestro ser comprometido para amar a Dios. Pero para eso se requiere eh, eh, tener un tiempo y decir, Dios es lo más importante de mi vida. ¿Saben qué, hermano? La locura más grande que pone el diablo, un espejuelo en nuestra mente, en nuestra vista, es que no nos damos cuenta que le estamos dedicando más del 99% del tiempo a cosas de este mundo. Y Dios no tiene una importancia. No sabemos por qué es una locura. Porque nos puede encontrar la muerte y vamos a enfrentarnos a Dios. Y todo lo que compramos, todo los títulos que logramos, las metas que obtuvimos, el dinero que acumulamos, no va a servir de nada. Entonces, dice, y es lo que le dice muy bien Jesucristo cuando dice, el hombre que quería edificar sus reinos para hacerlos más grandes, para acumular más, y después dijo necio, hoy día viene a buscar todo más, ¿qué vas a hacer con todo? Entonces Dios quiere que todo de ti, todo, no una parte, todo. Y eso está comprometido, tu talento, tu vida, incluso tu bolsillo, tu dinero, cómo lo usas y cómo cumple a Dios con su tiempo de ofrenda. ¿Cómo usas todo el dinero? ¿Lo usas en función de lo que Dios te da? ¿Lo usas para ser de bendición? Porque Dios te lo dio con propósito. Entonces, ¿cómo usamos nosotros los recursos? Y el lugar que ocupa. Nunca olvide que a algunos les cuesta mucho. Normalmente este tema yo no lo toco por mi posición ministerial. Tengo toda la autoridad porque soy una persona que lo cumplo bien. Pero el diezmo fue puesto no porque Dios necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. De hecho, nunca le pidas dinero a Dios. Nunca le pidas dinero a Dios. Pídele recursos. Tú necesitas una estufa, pídele la estufa.
Señor, yo necesito estufa porque necesito calentar, pero no le pidas dinero para comprar la estufa, porque Dios te puede hacer llegar la estufa como Él quiera, porque Dios no es el Dios de dinero. Él te puede dar lo que tú necesitas. Entonces el diezmo está hecho para que, por un acto de fe, para que diga yo no dependo de este dinero, porque hay mucha gente que le cuesta mucho dar su diezmo, y siempre tiene el motivo, pero el diezmo está puesto ahí para anunciar, digo yo no dependo del dinero, yo dependo de Dios. Complicado. Y yo le estaba hablando de una persona que siempre ha diezmado, aun cuando no tenía trabajo, porque es complicado. ¿Usted cree que yo no tuve lucha para llegar a mi diezmo? ¿Cree que no tuve lucha? ¿O cree que soy una persona? No, hasta que te llega la convicción total que tú no vas a aportar para no depender de dinero. Y eso hace que tu corazón sea libre de eso. También es lo mismo con los logros académicos. Cuando yo me gradué de la universidad, me vino una especie de depresión. Cortita, que duró poco. Me fui a recibir mi título y cuando me llegaron el papelito, primero no tenía trabajo ni nada, dije, tanto esfuerzo para este papelito. O sea, tanto trabajo para que me entregaran un papelito que decía que yo estaba facultado como ingeniero para hacer. Pero ese papelito costó tanto y después que lo estudié decía, ¿ahora qué? No te queda tan insignificante el logro y tanto esfuerzo que después me permitió encontrar un trabajo y todo eso. Y de hecho, quiero decirle algo a usted, le va a sorprender. A lo mejor se reír. Pero muy poco de lo que me enseñaron en la universidad usé. Había usado el 10% de todo lo que aprendí en la universidad en lo laboral. Porque al final donde me formé laboralmente fue en el terreno. Claro, lo que estudié me sirvió para entender el lenguaje, me sirvió para tener una mejor comprensión y todo. Pero la cosa es que muchas veces los logros académicos, los logros materiales, no se condicen con la importancia que tiene Dios. Dios es más importante que todo eso. Sin embargo, Dios está muy a fondo, muy lejano, muy disperso. Entonces dice que Él quiere ser, amarlo con todo el corazón, con todo nuestro... Y dice, cuando dice todo el corazón, con sentimiento, con el alma, con nuestra capacidad, con todo, con nuestra mente, con nuestros pensamientos. A Dios le agrada la adoración verdadera. La adoración no está basada en nuestras emociones y opiniones, sino que en espíritu en verdad. Es decir, formado a la verdad bíblica. Usted sabe que lo que mejor refleja ese acto, esa verdad bíblica, es David trasladando el arca a un lugar mejor. La primera vez que trasladó el arca, David la puso sobre una carreta, porque no sabía. Y en el transcurso del traslado del arca, el arca se fue a caer y una persona la quiso tocar para firmarla y murió. Y lo que era una fiesta se transformó en una desgracia. Entonces David averigua y empieza a saberse que la arca nunca podía ser transportada ni en carretas ni en animales, sino que tenía que ir en los hombros de los levitas. Entonces cuando él la traslada por segunda vez dice, como no lo hicimos conforme a Dios, nos pasó esto, pero ahora, entonces los actos de adoración tienen que ser conforme a como Dios lo determina, no como a mí se me ocurre. ¿Cómo quiere Dios que yo le adore? En espíritu y en verdad. En espíritu y verdad, tiene que conforme a como Dios entrega su palabra. Me recuerdo que una vez, un hombre que estaba ahí en ayuno, salió de ayuno y dijo, no, dijo, yo ya sé que Dios me confirmó que tengo que dejar a mi esposa. Ese fue el diablo que te habló. No Dios. ¿Por qué? Porque si yo recibo una palabra, cualquier palabra que tú recibas, ya sea tu mente o tu corazón, o que tú creas que Dios está hablando, y si esa palabra que tú crees que está recibiendo va contra la escritura, no es Dios, porque Dios no se contradice. No puedes tú recibir una palabra y decir que esto es de Dios. Por eso decimos, espíritu de verdad, no puedes, voy a inventar una forma de adoración nueva porque a mí me agrada y resulta que esa forma de adoración tuya es totalmente contraria a la escritura. Entonces no es verdad. Entonces Dios quiere que la adores en espíritu en verdad. Esa es la verdadera adoración. Estoy comprometido con mi ser. En esa adoración de espíritu puede haber llanto, puede que tú te quebrantes el altar. Eso no tiene mayor importancia. Eh, puede pasar. Tampoco tiene que ser descalificado porque hay gente que tiende a descalificar a la persona que tiene expresiones de adoración en el altar, con llanto, no sé, con cualquier expresión de adoración o de quebrantamiento. No.
Dios también afecta nuestras emociones, todo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tiene que ser el espíritu en verdad. Si yo manifiesto algunas acciones físicas que no son contra Dios, bien, porque alguien dice, mire, el Señor me mostró que ahora, de ahora en adelante vamos a tener que hacer nuestra adoración desnudo. Mm, Vamos a consultar y vamos a dar cuenta que Dios nos vistió, que Dios nos dotó de ciertas cosas y no es lo que Dios quiere, una exposición. O sea, la cosa dice, oye, tu adoración es como contraria a la palabra, esto no es lo que dice la Biblia. Entonces vamos limpiando un poco las cosas. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Mi acto de adoración tienen que ser con un compromiso espiritual y sostenidos por la escritura. No puede haber una adoración que no sea así. Y por eso a David le pasó lo que le pasó cuando trasladó el arca, porque su acto de adoración, de querer llevar al arca para un lugar que él consideraba más apropiado, más digno, que Dios no le molestó eso, tenía que hacerse conforme a como Dios había dicho. Y la forma de hacerlo era con el arca transportada a los hombros de los levitas y no en una carreta. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, tener muy buenos deseos, pero tenemos que asegurar que nuestras intenciones y nuestros deseos están sometidos bajo la palabra de Dios. Y para eso necesitamos conversar con Dios y para eso necesitamos leer la Biblia y averiguar. Hay muchos cristianos que actúan por instinto espiritual, no por una verdad de Dios. Que a mí se me ocurrió esto, pero lo que se te ocurrió está sujeto a la Biblia. Tienes que averiguarlo. Es que sabes que a la gente no le interesa porque, perdón, son flojos. No le interesa empezar a averiguar por la Biblia y ahora que tiene internet puede incluso poner esta palabra para ver y empezar a investigar. No le interesa, porque en cierto modo no le interesa tampoco Dios. Tenemos que ser cuidadosos. A Dios le agrada la adoración auténtica. Dice, más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tal adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Es lo que busca Dios. Dice que Dios está buscando a esos adoradores. Dios te está buscando a ti. Dios te está buscando a ti para que le adores. Me está buscando a mí para que le adore. Dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Lo encontrará? ¿Encontrará ese adorador en mí? ¿Encontrará ese adorador en ti? A Dios le agrada la adoración reflexiva y práctica, con toda tu mente y presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? Que es nuestro culto racional. O sea, estamos tan comprometidos en nuestras emociones, pero también en nuestra mente. Culto racional, que lo razonamos. No podemos hacernos por cualquier cosa. Me acuerdo que en una iglesia había una persona, bueno, esto le ocurrió a mi amigo Pedro, que estaba en un evento, en una iglesia, y de repente una persona se sintió que era un perro, empezó a arrastrarse como un perro y a morder las piernas a las personas. O sea, hay algo ahí de reflexivo de cosas. Yo puedo entender que Dios te dé órdenes, porque si alguien yo un ministro me dice, mira, ¿sabes que Dios me dijo que me sacara mis zapatos y se los pasara al enfermo y el enfermo se sanó? Yo lo puedo aceptar. No hay un problema, porque Dios tiene su forma, ¿verdad? Eso no había problema. Pero hay cosas que no tienen sentido como eso de andar mordiendo a la gente, ¿verdad? Hay cosas que Dios pide. Por ejemplo, hay que tener cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, por ejemplo, si yo observara a un hermano que le escupe a una persona en los ojos o que hace barro con un escupo y se lo pone en los ojos, yo habría dicho que eso es asqueroso y que se cree este. Pero eso lo hizo Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Mire, yo te voy a darte el siguiente consejo, que es lo que yo practico. Nunca hablo mal de la gente que ministra y de los ministros. Si algo me parece raro, me voy a mi cuarto y empiezo a conversar con Dios para que Él me aclare si eso es de Él o no. Pero antes de decir que esto algo no es de Dios, pregúntale a Dios. No te pongas a hablar mal de lo que no conoces. No hagas eso, porque a Dios le puede desagradar. Mejor dice, ¿sabes que esta forma de ministrar de este hermano
o esta cosa que está haciendo no me calza. Y tú vas y le preguntas, Señor, esto es tuyo, esto viene de ti. ¿Qué tanto te va a costar preguntarle a Dios? Pero hablar más de lo que tú no entiendes, de lo que tú no conoces, te puede traer muy graves consecuencias. Porque esas consecuencias fueron fatales para Aarón y para María. Se pusieron a hablar mal de Moisés sin preguntarle a Dios. A hablar mal de Moisés. ¿Qué le pasó a María? Con lepra. No hables mal de lo que tú no entiendes. Pregúntale a Dios. Y Él te va a decir, esto es mío o no. Pero si algo no entiendes, mejor preguntarle a Dios. Él sabe todo. Pero es peligroso andar hablando más de las cosas que no entendemos. Por eso, cuando la gente me dice, oye, que el pastor Soto, que acá, allá y allá, yo no me atrevo a hablar más de ese caballero, de ese hermano, de ese pastor. Realmente yo entraba al cuarto y le dije, Señor, tú mandaste a este hombre a revolucionar esto, porque el hombre es muy complicado, tira palabras muy fuertes, muy complejas, es muy agresivo. Puede ser que su... Le dije, ¿será que tú lo mandaste? Y yo hablo con el Señor sobre él. No le, de hecho, cuando él pisa la bandera gay, yo dije, ¿era necesario hacer eso? ¿Verdad? Y genera una controversia. Entonces hay gente que dice, mira, eso me lo puede hacer de Dios porque es la forma en que hace las cosas. Chuta, eh, la forma en que hacía las cosas Juan el Bautista no tenía nada de ortodoxa tampoco. Entonces, por eso mejor hablar con Dios. ¿Qué piensas tú de esto, Señor? Este hombre o esta persona o esta forma, tú lo hiciste así. Es complejo, hermano. Mejor que Dios diga las cosas que tiene que decir y no usted se ponga a hablar mal. Y Dios le va a aclarar. Y una vez que le aclare, déjeselo para usted. Y no hable mal de las personas. No entre en eso de estar coparticipando con otras personas para hablar mal de alguien. Solamente usted sabe lo que tiene que hacer y si tiene que hacer aclaraciones porque Dios lo manda, lo hará. Pero tengan cuidado. Dice, nuestra oración tiene que ser reflexiva y práctica. Cuando veamos cosas que no son tan ortodoxas, preguntemos a Dios. Y hay cosas que no tenemos que ni preguntarle a Dios porque son abiertamente contra Dios y contra la Escritura. Ya yo no tengo que ir a sentarme porque yo veo que esta práctica está violando los mandamientos de Dios abiertamente. ¿Ah? De hecho, en algunos grupos de estas sectas que habían, que antes de que fueran sectas, se presentaban como grupos de muchos creyentes, llega una persona y dice que Dios le dijo que tenían que cambiar de pareja entre los esposos. Si yo no tengo necesidad de ir a la escritura para decir que eso es contrario de Dios, totalmente, porque esos son actos de adulterio flagrantes. Entonces la pregunta, la cosa es que hay cosas bueno, las sectas empiezan así. Entonces hay cosas que yo sé que al proponer yo tengo claro en mi mente y en mi corazón que son contra Dios. Pero dice, mi adoración tiene que ser de fe y práctica. Cuando Dios parece distante, Dios es real. O una vez Dios como que se alejó, como que no está ahí, sin importar cómo te sientas. Dios es real, sin importar cómo te sientas. Esperaré, dice en Isaías 8:7, pues a Jehová, esperé pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. Hay momentos que parece que Dios no está. A mí me ha pasado como que no está, pero está. Las nubes no me dejan ver el sol, pero el sol no ha desaparecido. Está ahí detrás de las nubes. De hecho, es súper interesante cuando uno está volando en un avión. ¿Eh? Está todo nublado así y el avión empieza a subir y de repente traspasa la capa de nubes y arriba vemos que está el sol. Bueno, muchas veces Dios está tapado por las nubes, pero está. Y cuando Dios no hace sentir su presencia, también está probando nuestra fidelidad. Porque nosotros decimos, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré más alguno. ¿Es tan cierto eso? Porque los valles de sombras de muerte es como no hay nada. Ahí no está Dios, parece que no, porque tú estás a mi lado. Esperaré pues a Jehová. O sea, aunque yo no pueda sentir su presencia, aunque las nubes tapen el sol, aunque se vea como muy, Dios no deja de ser Dios.
Dios no deja de ser Dios, Dios está ahí. Va a haber momentos en que parece que estuviera muy distante, como que no me escuchara, como que no respondiera, pero Dios está ahí. Y Él ha decidido hacerlo porque está probando. Si este mundo y nuestra vida es todo una prueba, desde principio a fin estamos siendo probados en todo momento, porque cuando estemos arriba no hay tiempo para prueba, ahí se nos va a asignar cosas de una importancia gravitante y ahí no se necesita saber si somos fieles. Ya hemos demostrado que somos fieles aquí, para lo que se nos va a dar allá. Como dijo el fideicomiso, se nos ha asignado algo para administrar porque lo que vamos a administrar después de la muerte va a ser mucho más grande, enorme. Y Dios quiere que confíe en nosotros y que nosotros mismos nos probemos a nosotros mismos. Si Dios nos necesita probar, Dios quiere que nosotros seamos conscientes. Cuando dice que durante 40 años te tuve en el desierto para probar tu corazón, ¿cómo era? No, Dios no necesita probar, porque sabe, es para que a los ojos de los mismos israelitas vieran qué es lo que eran y tuvieran deseo de superarse. Dios nos muestra y nos hace un retrato de nosotros mismos. En los tiempos, cuando Dios parece que no está real, ¿cuáles son nuestras relaciones? Para que nos demos cuenta de cómo somos, porque es impresionante ver a la gente tan feliz, tan contenta, cuando se está manifestando el Señor en sus vidas y todo anda bien, pero qué de lealtad más grande hay cuando la cosa no anda así. Algunos hasta reniegan y abandonan el camino. Cuando Dios parece no estar, es bueno. Uno, contarle a Dios exactamente cómo te sientes. Cuando Dios parece no estar ahí. Dos, concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Él no cambia. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Aunque yo no vea editar, Él ya me prometió algo y lo va a cumplir. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Tú eres testigo de Dios. Es importante estas cosas. Hablar con Dios abiertamente. Señor, me siento así, así. Bueno, eh, pues dejamos de compartir y yo le doy gracias a Dios por usted, que es todo un momento bien desafiante para nosotros, lo que hace el Señor por nosotros. Eh,